Hola amigos de Vomité un Conejito, yo soy Silvia Navarro, creadora del blog. Y yo soy Eduardo Blanco, colaborador del blog, y esta es la segunda emisión de este podcast. ¡Eh! Queríamos y pensábamos grabar esto mucho antes, pero bueno, como dicen a veces la vida tiene sus propios planes y con base en eso cambian las prioridades. Antes de comenzar, quiero comentarles algo que se nos pasó a decir en la ocasión anterior, y es que estaremos publicando en el blog contenido al que se haga referencia en cada una de las emisiones. Así que van a encontrar el texto o los textos y algunas grabaciones en nuestras propias voces de poemas, cuentos y fragmentos de los que vayamos haciendo mención en nuestras grabaciones. Sí. En nuestra conversación pasada hablábamos sobre los inicios del blog, sobre nuestra historia personal con la poesía y sobre algunas de nuestras escritoras y escritores favoritos. Hoy queremos dar continuación a esa conversación, comenzando por hablar un poco sobre la historia de cada uno con la lectura. Sí. Bueno, en mi caso, las primeras memorias que tengo relacionadas con la lectura son anteriores al aprendizaje de esa capacidad en la que consiste la lectura. Antes de aprender este acto revelatorio de descifrar y traducir signos y transformarlos en algo interior, en imágenes, en recuerdos, imaginación, en proyección, en proyectos, en deseos y anhelos, en sentimientos y pensamientos, y para decirlo en una sola palabra, en experiencia. Esos primeros recuerdos son de cuando yo tenía entre 4 y 5 años, durante mis primeros paseos por Caracas. El recuerdo viene de varias ocasiones en las que iba de la mano con mi papá, tal vez por el centro histórico de Caracas, por Sabana Grande o Chacaíto, tal vez. Y entonces todo parecía infinito, todo parecía estar en movimiento, todo me provocaba una mezcla entre maravilla y miedo. Y lo único tranquilo, lo único seguro que encontraba allí era mi papá, las manos de mi papá y las letras, las palabras, todo lo que veía escrito en los letreros, en las señales, en los anuncios. Entonces preguntaba siempre a mi papá una y otra vez, ¿qué dice ahí? Y ante cada respuesta venían más preguntas. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué significa? ¿O eso dónde queda? Llegó en mí la imagen de mi papá respondiendo a todas esas preguntas con paciencia y con algo parecido a la alegría. Me acuerdo también sentir el misterio detrás de cada una de esas palabras y de cada significado que iba descubriendo, la satisfacción tras la revelación, las ganas de conocer más y el pensamiento, este pensamiento muy bonito e infantil, que era, quiero saber lo que dicen todas las palabras del mundo. Y bueno, estas son sensaciones que todavía y siempre me acompañan al momento de leer. Un niño muy curioso. Es bonito escucharte decir todo eso porque, ¿sabes? Fue algo también muy bonito de parte de tu papá, como acompañarte en ese aprendizaje y no el aprendizaje que pueden haber tenido muchos niños en Venezuela, que es el de aprender a leer a chancletazo. Pero sí, es muy bonito. Hay tabla. Pues sí. Yo en mi caso, la verdad, no recuerdo mis primeros contactos con la lectura. Tampoco es que venga de una familia lectora. Entonces, eso dificultaba un poco ese primer acercamiento. Sé que en casa había algunos cuantos libros como enciclopedias que me encantaban porque eran varios tomos sobre temas diversos. Recuerdo que había uno de animales marinos, otra de animales terrestres, una sobre vehículos y mi favorita era una sobre rocas y piedras preciosas. Y aunque no sabía leer, porque estaba muy chiquita, estos libros me encantaban. Qué bonito. Bueno, en mi caso mis padres tampoco eran lectores, pero sí, siempre tuvieron como mucha paciencia con todos nosotros, con mis hermanos y conmigo, para enseñarnos a leer y escribir.
Y bueno, a propósito, ahora que mencionas esto, hablemos sobre nuestro primer contacto con los libros. Bueno, eh, eso, yo nunca tuve, digamos, ese ejemplo de seguir los pasos de una persona grande que fuese lectora, este, pero sé que al menos en mi casa, que si existía la oportunidad, mis padres recibían libros usados de amigos o de conocidos, como, ¿sabes? Para darme la oportunidad de Ujú. acercarme a los libros. Em, Todas esas enciclopedias, por ejemplo, y demás libros que fueron llegando a casa en esos primeros años, llegaron por esa vía y con ese objetivo, pues, de tener algo para mí, quizás en el futuro, Mm, em, que me sirvieran, pues, para cuando estuviese más grande. Entonces, sí, siento que mi camino lector en esos años fue más como exploratorio de los libros que iba encontrando por ahí en casa. Y recuerdo que ya cuando estaba un poco más grande y ya había aprendido a leer, tuve un libro que estaba bastante estropeado, creo que con algunos rayones de algún otro niño, su dueño anterior, y algunas páginas rotas, pero que tenía una historia muy bonita e ilustraciones muy estimulantes. Este libro se llamaba El árbol generoso. no lo he escuchado. Sí, es sobre, comienza con un niño y un árbol, chiquito creo que también, y es como la historia de cómo va creciendo el niño y también cómo va evolucionando el crecimiento de ese árbol, pues. Y ahí pasan muchas cosas, que es curioso porque hace un tiempo buscaba la historia de ese, lo recordé pues, y lo buscaba en internet, y los comentarios de las personas y en referencia a este libro creo que no eran tan buenos, justo porque siento que es un libro que se debe leer con acompañamiento de los Mm, padres, porque sí, se puede malinterpretar, pero eh, yo lo que recuerdo es que mi mente curiosa era una mente muy sana, entonces yo lo tomaba como lo que estaba viendo que ocurría en la historia como algo bueno, pues algo para bien. Entonces eso sí. Malinterpretar cómo. Em, lo que pasa es que al final lo que termina ocurriendo es que el árbol da y da y da, y entonces quizás lo que pensamos como que comienza, bueno, el árbol me está dando manzanas, luego el árbol me está dando leña para yo dar calor, luego el árbol incluso ya talado puede ser un, digamos, un asiento, Van, está haciendo como mi silla. Entonces es como recibir y recibir y recibir de la tierra y no dar nada a cambio. Suena lindo, hay que buscarlo para yo verlo y leerlo también. Para mí, los primeros libros con los que tuve contacto fueron esos con los que mi mamá, mi papá y mis maestras en educación inicial me enseñaron a leer. ¿Sabes? Mi jardín, Angelitos y otros libros que contenían fábulas, leyendas y cuentos cortos. Sí, sí, yo también recuerdo esos libros que dices. Pero ya como digamos entre mis primeras lecturas, además de ese que les comento, que se llama El árbol generoso, también tengo el recuerdo de como de varios libros que las maestras nos leían o que incluso había en la biblioteca de mi escuelita. Por ejemplo, Sapo tiene miedo, El sapo distraído, que estos dos cuentos en particular me dan mucha risa porque podría ser yo perfectamente. ¿Sabes? Por ejemplo, El sapo distraído habla de un sapo que está en su casa y hace como una lista de las cosas que necesita en casa y tiene que salir a comprar. Entonces anota que sí, mantequilla, leche y harina. Entonces sale a la calle y como que en el mercado ve tantas cosas y se distrae con melocotones, manzanas por allá, jugo de naranja, y entonces compra algunas cosas y regresa a la casa. Y cuando se va a preparar su cena, se da cuenta que no tiene mantequilla. Realmente somos todos, siempre. Y sí, bueno, por ahí se va, entonces es muy bonito.
también recuerdo el cuento de Rosaura en bicicleta, que es una gallina que maneja bicicleta. No me acuerdo mucho, pero es gracioso en algún punto. Chumba la cachumba. Dios, este libro lo amaba. Me encantaba la historia y claro, como es como un cuento tipo canción, entonces Yo recuerdo la canción que la cantaba en preescolar. Sí. nos la cantaban. Sí, todos crecimos con eso y no solamente a mí, a ti, como que a todos en el salón nos encantaba como ese cuento. ¿Qué otro? El turpial que vivió 2 veces, que hasta hace poco me vengo enterando que fue escrito por el escritor venezolano Salvador Garmendia. Y otro de mis favoritos, creo que este es uno de los que más recuerdo, el cuento de El Cocuyo y la Mora. Me encantaba, pero porque era una historia un poquito triste. Ya desde entonces me gustaban ese tipo de lecturas. Pero sí era muy triste porque va sobre eso, sobre una planta de mora que está fea al principio y un cocuyo llega y se posa en sus hojas. Y la mora se enamora del cocuyo. Entonces va de eso, pues. No les quiero dar muchos spoilers, pero bueno, para terminar así como que esta primera parte, la mora se enamora, pero el cocuyo la rechaza. Entonces ya ahí, bueno, toca que descubran esta historia, pero sí es muy bonita y también tiene una parte de aprendizaje que creo que en todos estos, casi todos los libros, va de eso, pues de dejar un aprendizaje para los niños. Sí, generalmente tienen moraleja. Sí, sí, era muy bonito. Yo lo primero que recuerdo haber leído por voluntad y por cuenta propia cuando recién estaba aprendiendo a leer son 2 cuentos. Creo que uno se llamaba La zorra pretenciosa y el otro creo que se llamaba El sapo y la vaca. Los 2 probablemente estén inspirados en fábulas de Esopo. Del primero solamente recuerdo las ilustraciones del dibujo. Había una zorra y un cuervo, pero no alcanzo a recordar de qué iba el cuento. Del segundo recuerdo perfectamente las ilustraciones, las recuerdo todavía claramente, me da mucha risa. Y el cuento era sobre un sapo que tras ver una vaca le dio envidia y quiso ser tan grande como ella. Entonces se infló y creció hasta que estalló como un globo. Y mi primera lectura larga creo que fue El Principito. Y bueno, ya después, estando más grande, como de 8 o 9 años, comenzaron propiamente mis obsesiones lectoras. Leyendo partes de la Biblia, libros de ciencias básicas y de historia. Ya el gusto por los libros de literatura y filosofía llegó después en la adolescencia. ¿Quién no tuvo El Principito en su casa? Bien, hablando de eso, de los libros y de las lecturas en casa, mi historia es muy particular, quizás sí algunas personas se identifiquen, y es eso, pues yo, como les comentaba, no, en mi casa no había muchos libros, pero sí recuerdo que en una ocasión a mis papás les regalaron una caja cargada de libros que estuvo como muchísimos años por ahí arrinconada debajo de una mesa. Entonces los llaman a ellos y les dicen que tienen esa caja y mis papás dijeron que sí, pues dijeron que quizás sí sea bueno tenerlos para un futuro. Entonces me acuerdo que fui con mi papá en el carro a buscar la caja, era grande la caja, él la carga, la guarda en el carro y nos vamos de regreso a casa. Y cuando llegamos, le di así como una ojeada, pero yo realmente no estaba tan interesada en leer en ese momento y como que ya, fue eso.
Yo creo que estaba más o menos como en quinto grado de la escuela. Lo que pasa después es que ya más o menos en octavo año de bachillerato, en esas tardes de aburrimiento adolescente, estaba yo en mi casa sin nada que hacer, y encuentro la caja nuevamente. Entonces, ahí sí, claro, ahí sí voy y reviso con más calma y encontré libros que me interesaban mucho, pues. No recuerdo todos, pero entre los que recuerdo que había en esa caja estaba el libro de Ana Isabel, una niña decente. Nunca lo leí. Los platos del diablo, de Eduardo Liendo, que este libro fue un total descubrimiento para mí. Me fascinó desde que comencé a leer la historia, me atrapó, y lo peor es que es un libro súper corto. Y peor aún es que, claro, yo no conocía nada de autores ni nada de eso, y no sabía que este autor, Eduardo Liendo, es un narrador muy importante de entre los escritores venezolanos. Entonces, sí, ya desde antes lo conocía sin saberlo. Y lo que pasó con ese libro fue que yo toda emocionada termino de leerlo, se lo comento a una compañera de mi salón de bachillerato, y ella me dice, ay, préstamelo. Bueno, yo se lo presto y resulta que más nunca vi ese libro. Típico. Primera lección de todo lector, no prestar tus libros favoritos. O no a cualquiera, por lo menos. Sí, bueno, perdí ese libro, pero bueno, volví a recuperarlo. Ya tengo ese mismo libro, bueno, esa misma edición en mi biblioteca. Y otro de los libros que había en esa caja era el de Obras Selectas de Hermann Hesse. Por suerte, es el único que conservo de esa caja. Me lo trajeron de Venezuela este año incluso. Y ese libro tenía 3 de las obras de Hermann Hesse: El lobo estepario, Siddhartha y Demian. Me fascina ese libro. Es como también yo he leído y he escuchado de personas que han leído este libro en su adolescencia o bueno, incluso ya en la adultez y como que les cambia la vida. Yo no me atrevo a decir eso, pero sí fue una lectura que disfruté mucho en la adolescencia. Sí, son lecturas intensas y profundas. Sí. También en mi casa habían pocos libros cuando era niña. Teníamos la Biblia, un par de libros de autoayuda, que si La culpa es de la vaca y quién se robó mi queso. Un par de libros de texto de historia de Venezuela y de historia universal. También estaba El relato de un náufrago de García Márquez. El diario de Ana Frank, que yo no sabía en ese entonces, por supuesto, que habían libros escritos por mujeres. Un diccionario de inglés, otro de español, un libro con ilustraciones y con todo el cuento del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, otro también ilustrado de la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Creo que básicamente esos. Lo que sí había en mi casa eran revistas educativas. No sé si en algún momento llegaste a tener o a verlas. Los Meridianitos. Eran revistas infantiles muy accesibles y con información sobre ciencia, cultura, historia, arqueología y muchísimos temas curiosos. Sí. En mi casa teníamos, creo yo, más de 500. Y para mí y para mis hermanos era un recurso importante de investigación para las tareas de la escuela, sobre todo mientras no tuvimos acceso a ningún computador con Encarta o con internet. Y a mí me nutrieron enormemente estas revistas, Los Meridianitos. De verdad, abrieron puertas
a la imaginación y a otros de mis temas de obsesión, como los dinosaurios y otros animales extintos, la geografía, la física y la química, la biología, y también fueron mis primeras relecturas. Yo los leí una y otra vez durante años, literalmente los desgasté al punto de tener muy buena memoria del contenido y de recibir de ellos el impulso para seguir leyendo sobre esos temas con más profundidad y mayor extensión. Y bueno, de allí fui pasando poco a poco a los libros que iban llegando a mí de una u otra forma. A veces regalados, a veces prestados, a veces robados. Muy pocos, ¿no? Sí, Espero. muy pocos. Sí, sí. No, y cuando sucedía, a veces también los pedía. Pero cuando sucedía eran de casas de familiares o amigos donde yo sabía que ese libro nunca había sido leído y nunca se iba a leer. Vale, entiendo. Pero muy bueno aclarar. Sí, muy pocas veces o nunca libros comprados, pero bueno. Y que bueno, para mí la lectura desde el comienzo fue un hábito muy satisfactorio por la actividad misma y también por la forma en que era alabada por cualquier adulto que me viese con un libro, por cualquier adulto que me viese leyendo, así ellos mismos no leyeran nunca. Y también por la humilde fortuna del espacio que yo podía utilizar para leer. Yo casi todas las tardes tomaba un cojín y un libro o un meridianito y me subía al limonero de mi patio con cuidado de no rasguñarme ni pincharme con las espinas y ponía el cojín sobre una horqueta horizontal que el árbol tenía. Allí sentado o al pie del limonero me ponía a leer y era una experiencia literalmente extática, estética, casi mística, ¿sabes? Estar allí en la tarde, el sonido de los pájaros, el viento, la luz de la tarde colándose por entre las hojas, el olor del limonero, a veces las flores, los azahares del limonero, ver los frutos del árbol, los animales que estaban en el árbol, la sensación y el contenido de la lectura. Sí, siempre fue para mí una experiencia muy, muy, muy placentera y estimulante, así mental y sensiblemente. Wow, sí, qué importante también como la presencia de la naturaleza en ese momento de lectura. En mi caso no fue tan así. Yo lo que tenía era, en mi cuarto había una ventana que daba justo a 2 matas gigantes de mango que tenían en la casa del vecino. Entonces, mi lugar favorito, digamos, para leer era eso, como sentarme al lado de esa ventana y sí tenía como la vista también de la mata de mango, pero no tan cercana pues como la tuya. Sí. Y bien, bueno, sí me gustaría también que compartiéramos un poco de nuestras lecturas actuales o que hayamos terminado recientemente. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, yo, una de mis obsesiones, bueno, ya desde hace que como 5 años o más, sí, ya más de 5 años, es María Zambrano. Ahorita estoy terminando de leer el volumen 6 de las obras completas de María Zambrano, que tiene escritos autobiográficos, poemas y una novela autobiográfica que se llama Delirio y Destino, que es maravillosa. Es una de las cosas que estoy leyendo ahorita. Recientemente terminé un poemario de este año de Cristian Dimitriades llamado Los Sueños. Muy bonito e interesante. También acabé de leer hace poco La locura viene de las ninfas de Roberto Cálazo. Del mismo autor también estoy leyendo
Le nozze di Cadmo e Armonía, en italiano, en español serían las bodas de Cadmo y Armonía. Estoy leyendo de René Girard, Le sacrifice et la violence, que es el sacrificio y la violencia. Texto también es denso, pero súper interesante. Esas han sido las últimas lecturas. Poquitas, ¿no? Bueno, yo creo que estoy siguiendo un poco tu camino, porque también como que tengo varias lecturas en curso, pero entre las más relevantes, en este momento estoy leyendo los diarios completos de Silvia Plath. Eh, Creo que lo comencé a inicios de este año. Mira la cantidad de meses que llevo ya en lectura, pero creo que justamente así. Se debe dar como lento y pausado para ir digiriendo bien todo lo que nos cuenta ella, o bueno, lo que se contaba ella misma en su privacidad. Y es un bloque, es uno de los libros más grandes que he tenido. Perdón, pero dirías que ella no era como Alejandra Pizarnik, que Alejandra sí tenía, cuando escribió el diario, ya tenía, recuerdo yo, me parece a mí, como esa intención de que luego, en algún momento, fuesen recopilados y daba la lectura. No sabría decirlo, pero lo que sí sé y que me he dado cuenta, al menos leyendo hasta donde voy, es que ella utilizaba también su diario no solamente para contar cosas de su vida privada, sino como para desarrollar ejercicios de escritura o incluso dejar ideas de las cosas que ella quería escribir. Y creo que también es algo que hacen muchos, he visto otros diarios de escritores que buscan eso, pues como no propiamente contar sus cosas íntimas, sino ir desarrollando maneras de escribir, ideas para escribir, como en esa búsqueda del escritor. Ok. Sí, eso. Bueno, otros de los libros que he leído, hace muy poco, leí varias de las obras, libros de poesía del escritor venezolano Alfredo Chacón, y fue un descubrimiento increíble. Me encantaron mucho sus poemas. Leí Actos Personales, mi favorito, Sin mover los labios, muy bueno también, Por decir así, y todo lo demás. Y Palabras asaltantes, también muy bueno su libro. Todos de poemas. Entonces, sí, recomendadísimo la poesía de Alfredo Chacón. Leí la biografía de Millo Bestrini en un libro que conseguí así buscando en la biblioteca, que es parte de una colección que se llamaba Biblioteca Bibliográfica Venezolana. Vi que tienen muchísimos números y cada número era como en referencia a un escritor o persona importante de Venezuela. Esta en particular, la de Millo Bestrini, fue escrita por Mariela Díaz, y fue muy bonito e interesante conocer la biografía de Millo Bestrini, porque se ve que tenía un carácter, pero a la vez, como todas las personas que dejaron sus testimonios también, o que recogió, mejor dicho, esta persona, Mariela Díaz, en la biografía, todas las personas sí reflejaban eso de Millo Bestrini, que era una persona de carácter muy fuerte, pero a la vez una persona muy profesional y que se nota en todo lo que hizo Millo Bestrini, en su obra periodística, que fue lo más grande. Escribió también una biografía de un autor, creo que no me acuerdo el nombre, y bueno, su poesía. Entonces, recomendada también si logran encontrarla. Y ya por último, acabo de terminar esta semana el libro La hija de la española de Karina Sáenz Borgo, y solamente tengo para decir sobre este libro que ha sido muy fuerte leerlo. No me esperaba verme tan reflejada en ese libro, no por la historia propiamente de la protagonista, sino por muchas de las cosas que cuenta la autora.
Y sí, esos fueron todos los libros. Bueno, ya un poco creo que para cerrar, por el tiempo, Mm. eh, queríamos contarles que hace poco estuvimos en un taller de escritura creativa enfocado en poesía acá en Bogotá, en la biblioteca Luis Ángel Aranjo. Estaba dirigido por la periodista y escritora colombiana María del Rosario Laverde. Y en una de las sesiones se nos propuso como ejercicio leer el libro de las preguntas de Pablo Neruda y a partir de allí, tomando las preguntas de Neruda como ejemplo, eh, escribir o desarrollar 20 preguntas sobre cualquier tema en formato libre, intentando replicar eso que hace Neruda en su libro. Por ejemplo, algunas de estas preguntas en el libro de Neruda son: ¿a quién le puedo preguntar qué vine a hacer en este mundo? Otra: ¿hay una estrella más abierta que la palabra amapola? Otra, ¿por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas? Y otra, ¿cómo se acuerda con los pájaros la traducción de sus idiomas? Son como preguntas sin respuesta. Y bueno, entre las que escribimos nosotros como parte de este ejercicio, tenemos, por ejemplo, estas fueron tres de las que escribí yo. ¿En dónde se guardan la acuarela y la tiza con que se pinta el alba y el crepúsculo de los cielos? ¿Quién puso aquí, en el mismo sitio, alrededor de la nostalgia y al caracol del olvido? ¿Y qué flor se nutrirá del hedor de mi carne y de la sal de mis huesos? Tres de las que yo escribí. ¿Quién da calor de hogar a las casas abandonadas de los que emigran? ¿Cómo se traduce el aullido del viento a través de una ventana? ¿Qué nombre tendría la biblioteca de mi casa si fuese una persona? Sí, fue un ejercicio que nos encantó. Este ejercicio que hicimos en el taller nos pareció muy interesante y enriquecedor. De nuestros compañeros escuchamos preguntas tan lindas como sorprendentes y por todo eso nos gustaría replicarlo en el blog y crear una sección de preguntas sin respuesta, comenzando antes, claro, con una selección del libro de las preguntas de Pablo Neruda. Sí, por ello queremos invitarlos a esta mini convocatoria que queremos hacer, en la que recibiremos en el correo de nuestro blog 20 preguntas por persona para ser publicadas. Esta convocatoria tendrá una fecha límite de recepción y podrán encontrar las bases de la convocatoria en la descripción del podcast, tanto en Spotify, creo que nos deja, y en YouTube. Pero sí, ante todo les recomendamos que lean el libro. Se puede encontrar en internet al menos una selección, porque la verdad es muy, muy nutritivo y además, claro, es parte del ejercicio para escribir estas preguntas, pues. Otra cosa, no olviden comentar, recomendar y compartir este podcast con amigos interesados en la literatura, en la escritura, o con aquellos a quienes alguna palabra o mención que hagamos acá les recuerde. De esa forma nos ayudan a crecer y nos obligan a continuar con este proyecto. Sí. También pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias de temáticas y recomendaciones de lecturas. Estamos aquí. Chau. Chau.